Sí, antes que nada, primero agradecerle a... Creo que son, me acabo de enterar que son dos instituciones distintas, pero bueno, yo estuve acá hace 2 años hablando sobre Vivir 100 años, un libro que había escrito, pero en otro salón. Y la verdad es que me llevé una experiencia muy rara para mí, digamos, acostumbrado a moverme en otros ámbitos. Sobre todo la sorpresa fue el nivel de organización y de que todo funcionaba, digamos, ¿no? Uno cuando da clase en la universidad no anda el PowerPoint, ¿viste? Y además la rigurosidad en la parte económica, digamos, ¿no? Porque para pagar mis honorarios yo tuve que traer en ese momento que las boletas eran A, tipo B, tipo C, una cosa de constancia de inscripción en no sé dónde, de la DGI, del CUI, qué sé yo. Tuve que hacer como 2 años de aprendizaje para poder facturar a la... Y me pusieron alta de prestador, no sé, que era una cosa muy rara que yo no tenía ni idea. Y la verdad es que fue todo un desafío y una grata sorpresa, porque yo tengo, como todos, prejuicios, ¿no? Y el primer prejuicio que uno tiene que atravesar es el prejuicio de hablarle a contadores. Como ustedes, ¿cómo ya le debo 500? Como tenemos el prejuicio de hablarle a otros oficios, digamos. El prejuicio que yo tengo, que me ha hecho que use este reloj, me lo regaló un... Ella no me lo regaló, sí, me lo regaló, pero porque se lo gané en una apuesta a un contador. Y el estetoscopio que uso, que es un estetoscopio muy cheto, muy bueno, que se llama Littmann, así como están, qué sé yo, los relojes Rolex, los estetoscopios son Littmann, a un contador que es paciente mío, que por suerte no está acá, pero igual no vamos a dar su nombre, y él cada vez que venía a la consulta traía una planilla de Excel con todos los datos del laboratorio, glucosa, colesterol, creatinina, urea, todo, mes por mes, año por año, toda una planilla de Excel. Bueno, entonces yo le decía, yo en ese momento había empezado a incorporar la compu al consultorio, la notebook, y atendí a una paciente y la paciente me dice, ¿me va a atender a mí o va a escribir en la computadora? Entonces yo, ese día, ¿cómo le va a Santiago? Supongo que sí, ese Santiago, bien, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Y usted? Bien, bien. Acá hablando de los prejuicios contra los contadores. Ah, sí. Así es. Entonces yo cerré la tapa de la notebook y no usé más la computadora en mi consultorio, al día de hoy. Tengo la computadora, pero no la uso para las historias clínicas. Las historias clínicas las sigo escribiendo a mano. Entonces yo había notado los valores del laboratorio que él me había traído en la última consulta. Y le digo, mira, vos tenías un colesterol de X. Y le digo, pero igual no es tan importante la cifra de colesterol, son más importantes otros aspectos. Entonces él me dice, no, mi colesterol era de 244. Le digo, no, era 180. No, 244. No puede ser 2,44, te has confundido en cargar. Y él insistía y le tenía, obviamente, mucho más fea su planilla de Excel que a mi papelito anotado manuscrito. Entonces le digo, dame una cosa, le digo, yo te apuesto un estetoscopio Littmann, él estaba por viajar a Estados Unidos. Si yo tengo razón, vos me regalas un estetoscopio Littmann. Si vos tenés razón, yo te bonifico el equivalente de consultas al estetoscopio. Bueno, como se imaginarán, yo estaba seguro que no me equivocaba, si no, no le iba a regalar la consulta, porque además soy Pressman de apellido, no va a regalar consulta. Bueno, yo tenía razón, el viaje a Estados Unidos, y claro, una cosa es ganar una apuesta, otra cosa es decir, ¿cómo mierda compro un estetoscopio Littmann? Entonces, bueno, estaba en Nueva York y lo compro por internet, si no se llevara al hotel, porque no se venden estetoscopios como vender relojes y qué sé yo. Bueno, ¿por qué esta anécdota inicial? Porque vamos a hablar de un tema que son las enfermedades cardiovasculares y que ustedes, como los médicos, hemos sido educados desde un pensamiento numérico. Ustedes durante muchas décadas han hecho balances, ¿no es cierto? Entonces lo que entra, lo que sale, ¿no? Y esta forma de pensar, que es una forma económica o matemática de pensar, fue trasladada a las ciencias médicas
sin poder entender la complejidad de los procesos de salud o enfermedad. Entonces, cuando hablamos de enfermedad coronaria, ustedes piensan que la coronaria es un caño, y los médicos también, y que se va tapando de a poquito, y cuando se tapa del todo, la parte que no le llega a la sangre se muere, y eso es un infarto. ¿Está bien? Eso es más o menos lo que ustedes escucharon, leyeron y qué sé yo. Y durante muchas décadas, la medicina ha creído que el infarto era así. Como el infarto no lo provoca un germen, porque el pensamiento reduccionista de los médicos es tratar de encontrar una causa que genere una enfermedad. Y este pensamiento reduccionista también se tradujo en las últimas décadas en las especialidades, digamos. Los clínicos, sector al que pertenezco, somos una especie en extinción, digamos, ¿no? Ahora vos te duele la panza o te duele acá, vos vas al gastroenterólogo. Te duele el pecho, vas al cardiólogo. Te duele la cabeza, vas al neurólogo. ¿Está bien? Entonces hemos pensado al ser humano como un cúmulo de órganos. Y después de un cúmulo de órganos, en un cúmulo de situaciones biomoleculares. Y en este pensamiento reduccionista, creíamos que encontrábamos el santo grial o la llave de todos los problemas si desentrañábamos el genoma humano. O sea, si las ciencias médicas podía desentrañar la genética, íbamos a resolver todos los problemas de salud o enfermedad. Hace no muchos años, hace 10 años, se sabe la secuencia del genoma humano y sin embargo las enfermedades no se resuelven. Hoy vamos a tratar de empezar a comprender la problemática de la enfermedad cardiovascular, del infarto, y vamos a tener que romper con una cantidad de prejuicios que nosotros tenemos. Hecha esta larga introducción, yo los invito a que tratemos de ver esta charla como cuando vamos al cine, ¿no? Cuando vamos al cine, yo sé que ustedes hacen un ciclo de cine, que vienen acá, las películas no son 2 más 2. ¿Por qué? Porque la vida y los seres humanos no somos 2 más 2. Podemos ejercer la profesión de contadores, pero la mecánica, la dinámica del corazón, porque estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, no tienen patrón matemático, por desgracia o por suerte. Entonces lo que vamos a tratar de entender es la enfermedad cardiovascular y articularlo con este fenómeno que estamos viviendo sin la intensidad con la que vivíamos el Mundial de Brasil. Yo percibo que socialmente no hay la misma intensidad, aunque cuando venía por acá, en la avenida Hipólito Yrigoyen, un negocio de comida que se llama Black Pan Enjoy Food Truck, porque usamos muchos términos ingleses, y decía, si crees en quién sos, vení a ver Argentina, el Mundial, ¿no? Te invitan, ¿no? Y quienes han ido al supermercado han visto que toda hay una cantidad de productos comerciales alrededor del Mundial y todos nos sentimos involucrados en que si vemos los partidos del Mundial, Argentina va a estar apoyada por nuestra mirada y vamos a triunfar en esta justa deportiva, ¿no? Se logra ese fenómeno. Bien. ¿Qué está en juego en los procesos en salud o enfermedad? En cualquier proceso de salud o enfermedad está en juego la biología, la carga genética, digamos, si somos ojos celestes, somos pelados, narigones. La biografía, dónde nacimos, quién nos crió, quiénes son nuestros padres, en qué laburamos, somos contadores, médicos, qué comimos, cómo nos alimentaron, viajamos, no viajamos. La biografía de cada uno, nos operaron, no nos operaron, ¿no? Y la sociedad. ¿Dónde vivimos, digamos? ¿Dónde convivimos? ¿No? Como convivimos entre nosotros, ¿no? Nosotros vivimos en Córdoba, en un estado que no nos damos cuenta cuando nos vamos de vacaciones, que es como de hipervigilancia, ¿no? De hiperalerta. Nosotros sentimos una moto que está viniendo y de manera refleja metemos el celular para el otro lado. ¿Por qué? Porque el nivel de inseguridad en el que vivimos nos pone en un estado de alerta. En nuestras viviendas ponemos la alarma, el auto, nos fijamos, todas esas cosas. ¿Por qué?
porque o ya nos chorearon, o nos van a chorear, o tenemos un estado de alerta. Este estado de alerta, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando nos vamos a la sierra o al campo de vacaciones, viste que vos te relajas y decís, ay, duermo bárbaro, todo. Estás tranquilo, ¿no? Bien. Esto es un poco lo que yo les había planteado. Ah, mira vos, no tiene no tiene el movimiento al bajarlo. Lo vamos a poner desde el pendrive, porque hay una cantidad de movimientos que no me aparecen. En realidad, sí, puede ser. Al bajarlo Bueno, ¿qué es lo que dice ahí? El pensamiento médico y científico ha tenido este reduccionismo. En caso de las especialidades médicas, a ver. Chachán, chachán. Yeah. Ahí va. ¿Pero por qué no se mueven? Mira vos. No, entonces es un problema cuando lo pasa el pendrive. Bueno, esta anterior figura se movían y se articulaban figuras tridimensionales con líneas y rayas en las cuales podemos ver puntos, podemos ver distintas figuras, depende cómo nos paremos frente a lo que estamos observando. Y está creciendo a nivel científico este modelo de pensamiento que es el sistémico. ¿Qué es el pensamiento sistémico? Es pensar que la coronaria, que si bien es anatómicamente un tubo, también tiene músculos, se contrae, por adentro va la sangre, que se coagula y que está conectada con el cerebro, o sea, un pensamiento sistémico. Esta es una figura que ustedes ya la deben haber visto, en la cual cada uno de los integrantes que tocan al elefante y le preguntan, ¿cómo es el elefante? Entonces quizás todos digan que es rugoso, uno diga que es un cilindro, el que toca la trompa, la oreja o la cola, pero ninguno ve la totalidad del elefante. Asumir la complejidad de un fenómeno como la enfermedad no consiste en sumar visiones disciplinares, sino en redefinir su epistemología. ¿Qué quiere decir la epistemología? Quiere decir de ver cómo pensamos la enfermedad. Porque depende cómo pensemos la enfermedad, va a ser cómo la diagnostiquemos y cómo le demos tratamiento. ¿Para qué sirven las palabras? Lamentablemente, o por suerte, no habla el corazón. El corazón no habla el pulmón, no habla el estómago, no habla el hombro, no habla la rodilla, no habla ningún órgano. El que habla es la persona. Tan significativo el tema del lenguaje que los animales no hablan. La especie humana, que pertenece a la especie animal, se diferencia de los animales solamente por el lenguaje. Tan es así que hay un trabajo publicado en la revista Science, donde si a uno le hablan, se activa toda la corteza cerebral. Nosotros destinamos la mayor cantidad de conexiones neuronales, me permito esta digresión porque sé que los viernes tienen charlas de neurociencia, la mayor cantidad de conexiones neuronales al lenguaje. Entonces las palabras son el recurso más complejo y más valioso de la clínica. ¿Por qué? Porque el paciente viene y te cuenta qué es lo que le pasa. Y cuando cuenta lo que le pasa, hace una interpretación de lo que le pasa. Le damos un sentido a la enfermedad. Y el modo en que los enfermos nos llegan a los médicos. Como ustedes, cuando les llega un cliente de contabilidad, les empieza a contar cómo es un negocio, y cada uno lo cuenta distinto y ustedes lo traducen a una planilla de Excel donde hay balance de ingreso y egreso. ¿Cómo? Y les mienten, por supuesto. Como dice House, no sé si conocen el doctor House, el de la serie. El paciente siempre miente. El paciente siempre miente. Y en realidad uno podría decir que todos mentimos. Todos mentimos. Nada más que esa mentira es una interpretación de la realidad y que se constituye en la verdad del paciente. Por eso nosotros como médicos sabemos que el paciente nos miente, pero esa es su verdad, con lo cual se instituye como cierta. Depende del miedo que tengas.
Depende del miedo. Con la afección, claro. Depende. Claro. Si va con mucho miedo, le va a decir la verdad. Claro, pero aún la verdad sigue siendo mentira. La verdad, en términos humanos, es lo que el paciente percibe de sí mismo. ¿Está claro? O sea, siempre el paciente dice la verdad. Bien. Son el modo en que sabemos, en que lo que sabemos llega al paciente. O sea, no solamente lo que el paciente nos dice que sabe, sino lo que los médicos le decimos que sabemos. Son poderosas y peligrosas armas de intervención. Cuando ustedes llegan al médico, o cuando yo llego a un contador, y el contador me dice, no te preocupes, podés seguir siendo no responsable e inscripto, yo digo, zafé, viste, y siento un alivio que me permite seguir durmiendo, etcétera, etcétera. Si un médico le dice, mire, el estudio es benigno, y la palabra benigno produce un alivio enorme. Pero por el contrario, en la palabra del médico, el médico le dice, usted tiene un cáncer, la palabra cáncer a vos es demoledora, ¿está bien? Entonces las palabras son poderosas y peligrosas armas de intervención. Pueden abrazar o aplastar a nuestros pacientes. Hay una frase muy bonita de un médico que se llama Francisco Paco Maglio, que dice que no alcanza con estar del lado del paciente, sino que hay que estar al lado del paciente. Bueno, esto es, ¿alguien conoce alguito de pintura? No sé si alguien conoce. Este es un cuadro del Bosco, es un pintor flamenco. Detengámonos un minuto. Y esto que está al lado lo hizo especialmente un grupo de contadores que trabaja en el MIT, no es un lugar de giles, pero que hace una interpretación de esta figura de El Bosco. Y esto es lo que hacemos nosotros con la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es el cuadro de su izquierda. Y los médicos, con el colesterol, la glucosa, las plaquetas, los estén, hacemos el dibujito de la derecha, que no es el cuadro del Bosco. Y depende de cómo miramos la realidad, como veíamos con el elefante, vamos a tener una perspectiva diferente. Acá hay dos artistas, el de la izquierda pone su mirada en un linchera que está en el borde de la reja y el de la derecha dibuja un paisaje. Lo que nos hace la vida que hacemos. ¿Para qué sirve conocer la cultura y las costumbres? ¿Para qué sirve comprender el medio en que vivimos? Las historias de vida nos dan la clave de lectura de las historias clínicas. No es lo mismo ser un contador jubilado en la ciudad de Córdoba, capital, que ser un contador jubilado en Capital Federal, en Groenlandia, en el Congo, en Francia, o, si ustedes quieren, en Villa Libertador o en Río Cuarto. No es lo mismo. Los alimentos, la ropa, la vivienda, la indumentaria, todo. Y seguramente se van a enfermar de manera diferente. Y todos son contadores jubilados. ¿Por qué? Porque sabemos que el estilo de vida que llevamos, y vamos a ir sobre este aspecto, condiciona de qué nos vamos a enfermar. Vamos a ver cuánto impacta todo eso. Este es un chiste de Rudy de Paz, en realidad Daniel Paz, yo creo que es el historietista más agudo que hay en nuestro medio ahora, que desapareció la revista Hortensia. Básicamente, ¿qué dice eso? Este buen hombre, si lo ven, está muy delgadito en el primer recuadro de la izquierda. Le dicen, che, vamos a tener ascensor en el edificio, en el consorcio. El tipo dice, mucha guita, pero está bueno. Y entonces Oscar antes caminaba varias cuadras, pero le dicen, compremos un auto, el auto está bueno, es mucho dinero, pero me va a dar más confort. Y junto con este sedentarismo que la cultura en sociedad le termina imponiendo, el tipo anda en ascensor, se mueve en auto, pero junto con ese sedentarismo, y después vamos a hablar de la comida, aparecen dos enfermedades, que es la dislipemia, que es el colesterol elevado, y la diabetes.
y entonces tiene que ir a la farmacia a comprar los medicamentos para corregir esas dos variables, y Oscar creyó que estaba comprando comodidad, pero que compró en realidad, vaya negocio, ascensor, auto, médico, remedio, gimnasio, y le sale mucho más caro. Y dice Paz, con un extraordinario sentido del humor, cuando te ofrezcan comodidad, desconfía. Vamos a volver sobre esto de cuando te ofrezcan comodidad, desconfía, sobre todo con la comida. Sobre todo con la comida. Y sobre todo con la comida que está a la izquierda. ¿Cómo es la educación médica? Ahí ustedes ven dos recuadritos, uno verde y uno azul, que hacen alusión a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo estudié ahí, yo me formé ahí, y yo soy el titular de la cátedra de Medicina 1, que es una cátedra como muy así reconocida, tiene más de 100 años, en el Hospital Nacional de Clínica. ¿Por qué le digo todo esto? Porque de lo que voy a hablar se contrapone con el saber hegemónico que dominó la Facultad de Ciencias Médicas y del cual todos estamos colonizados. El hecho de que yo les diga que soy titular de la cátedra es para legitimarme en la credibilidad, porque si no, ustedes van a decir, este tipo es un chanta. Porque tendemos a pensar así, no porque ustedes sean malas personas ni yo sea un chanta, sino porque si un tipo te dice que es mucho más peligrosa la bandeja de Franceschini que el genoma humano, es poco creíble. ¿Cómo es la educación médica hoy? Nosotros enseñamos con mucha precisión y con un gran desarrollo la biología de nuestros pacientes. ¿Se acuerdan de los pacientes de salud de enfermedad? Con menor énfasis la biografía, con quién vive, quién es, qué humor tiene, si tiene angustia, si tiene sueños, si come bien, y muy poquito su vínculo con el entorno en la sociedad. Esa es la educación médica hoy. Y pertenezco a la centralidad de la universidad. Yo sigo cometiendo este error. ¿Por qué digo este error? Porque cuando se analizan los causales de enfermedad, sobre todo las enfermedades cardiovasculares, la biología es casi nada, la biografía tiene un impacto muy importante y el medio ambiente físico y social es lo que termina generando la epidemia de enfermedad cardiovascular que nosotros estamos viviendo hoy. No es la genética, no es la biografía, no es el medio ambiente. Pongo un ejemplo estúpido, pero que a mí me gusta. Vieron que hay gente que es obesa, estamos viviendo una epidemia de obesidad, pero digamos, hay gente que tiene sobrepeso y decimos que la mamá era gorda y el papá era gordo y él es gordo. ¿Está bien? Entonces decimos es genético. Y esa persona gorda tiene un perro. ¿Cómo son los perros cuyos dueños son obesos? Muy bien. ¿Cómo saben eso? Muy bien. Si vos te fijas, en las casas de obesos, los perros son gordos y no tienen la misma carga genética. Bien. No hay tienda que no se parezca, no hay prenda que no se parezca al dueño. Ahí las chicas del género nos van a retar si usted dice eso. Priende. Prienda no es la mujer. No, prienda es un atuendo. Ah, un atuendo. ¿Prenda o prienda? El criollo es prienda. El criollo es prienda. Hay prenda que no se parezca al dueño. Bien. ¿Cómo sucede el contexto de la historia clínica? De la consulta. No es lo mismo que pensemos el corazón de este hombre que el corazón del médico. Porque los médicos también tenemos corazón. No solamente los contadores no tienen corazón. Los médicos... El médico tiene corazón y el contador también. Los médicos viven 10 años médicos que 10 años menos que la población general. Los médicos viven 10 años médicos que la población general. No sé. Menos. Dijo médico. Los médicos, sí, los médicos vivimos 10 años menos que la población general. Múltiples motivos. Y tienen el doble de suicidios que la población general. No es lo mismo el corazón del médico que el corazón del paciente.
Entonces lo primero que debiéramos preguntarnos cuando alguien está enfermo y concurre a nuestro consultorio es decir, ¿quién se enferma? ¿Cuándo se enferma? ¿Dónde se enferma? O sea, que el marco histórico-cultural que rodea ese corazón tiene una impronta mucho más poderosa que la biografía o que la biología. Bien. Las enfermedades cardiovasculares, cuando uno dice corazón, ustedes piensan en la imagen de la derecha, ¿no? Y los médicos pensamos en la imagen de la izquierda. Ya hay toda una interpretación, un componente cognitivo, afectivo y del lenguaje. Ustedes cuando se han enamorado le han regalado a sus parejas una cartita que le decía te quiero con todo, no ponían mi hígado, con todo mi riñón, no, con todo el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón se ha vuelto depositario de las emociones. En este justa deportiva del mundial decimos tienen que dejar todo en la cancha, ¿no? Vamos a dejar la vida, vamos a poner todo el corazón en la cancha. El corazón ha sido un órgano que ha sido depositario de las emociones. ¿Está bien? Y toda la poesía antes. Toda la poesía. Podríamos estar toda la tarde charlando sobre poemas que hacen alusión al corazón, al amor, a los afectos, al odio, bueno, distintas emociones, lo hacemos pasar por el corazón. Pero la principal causa del aumento de la prevalencia no reside en el órgano corazón, sino en los hábitos de vida, sino cómo vivimos. Pongo un ejemplo técnico. En el hospital de clínica, la principal causa por la cual internamos pacientes con insuficiencia cardíaca es que abandonó la medicación. Pero esta cifra y este dato no es solamente de Córdoba. El libro de cardiología Super WOM es el Brandwall. El Brandwall de Estados Unidos dice, en Estados Unidos los pacientes que descompensan la insuficiencia cardíaca se internan por abandono de medicación. Los infartos suceden en su gran mayoría los días lunes en el mundo occidental, ¿no? Cuando uno piensa el infarto, lunes, ¿por qué los lunes? Múltiples interpretaciones, no es el tema de la charla de hoy, pero los lunes, el que hace guardia los lunes interna mucho más infarto que el que hace guardia los domingos, los martes, los jueves o los sábados. Es culpa del domingo. El lunes es culpa del domingo. La mayoría de la gente piensa que el lunes es la culpa del domingo. ¿Y el domingo qué sucede habitualmente en las sociedades occidentales? Comemos en demasía. ¿Qué más? Y los que están solos están más solos. Oh, qué bien. ¿Cómo es su nombre? Yo sabía que no me equivocaba veniendo a hablar de los contadores. Esto que acaba de decir usted es de una profundidad extraordinaria. Los sociólogos y antropólogos más encumbrados desentrañaron que el fenómeno del domingo era que la gente estaba en familia, comiendo mayor cantidad, haciendo actividades físicas que habitualmente no hace, pero la contracara era que se veía expuesta a la soledad, aún rodeado o sin la familia. Bien. El primer ministro de salud de nuestro país se llamaba Ramón Carrillo, del año 46, durante el gobierno peronista, y él acuñó una frase. Ramón, un referente del pensamiento en salud pública, dice: frente a las enfermedades que generan la miseria, frente a la tristeza, la angustia, el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Estamos hablando del año 1946, sobre el año 1890 hubo un debate que lo traigo a colación. Cuando yo hable mucho, ustedes me dicen, ya está, nos cansamos, yo paro, ¿no? Porque fue un debate muy interesante a nivel mundial, que es la tuberculosis. La tuberculosis a fines de 1890 campeaba en el mundo y había una pelea muy grande en un instituto de biología en Berlín, donde trabajaba Robert Koch, el que descubrió el bacilo de Koch. Que yo digo bacilo de Koch y se llama tuberculosis. Y trabajaba con un tipo menos conocido que se llama Rudolf Virchow, que se escribe con W. Estamos en un ambiente no médico. Rudolf Virchow era un capo total de la biología celular, etc. Cuando Virchow tenía un socio de pensamiento que se llamaba Federico Engels, sí, capaz que lo conozcan. Federico Engels describe que la tuberculosis sucede en las clases obreras de Londres. ¿Está bien?
Él estudió las clases sociales, las bases de Marx y Engels, las bases del comunismo, las clases sociales. Virchow se pelea con Koch, que en realidad después nos enteramos que el puterío pasaba por otro lado, porque parece que la esposa de Koch, que era muy dedicado al microscopio, salía con Virchow. Pero eso es un puterío que no queremos entrar. Lo cierto es que Koch, cuando descubre el bacilo, dice: vamos a resolver el problema de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque si descubrimos el germen, le damos el antibiótico y va a desaparecer la tuberculosis de la tierra. Virchow le dice: no, maestro, el germen está adentro de una persona que trabaja o no trabaja, y esas condiciones sociales hacen que los tuberculosos sean pobres y no ricos. Mientras haya pobreza, no va a desaparecer la tuberculosis. La historia le dio la razón a Virchow. ¿Por qué? Porque en la Argentina hoy y en el mundo sigue habiendo tuberculosos. Y tenemos el antibiótico para la tuberculosis. Entonces, ¿por qué no desaparece? Pero hay un trabajo mucho más interesante, por eso me detuve en esta larga comentario de la tuberculosis, porque cuando uno analiza la curva de la tuberculosis, cuando se descubre el bacilo de la tuberculosis con los tuberculostáticos, la enfermedad tuberculosis cae en el mundo. ¿Está bien? Cae. Y durante muchos años, con este pensamiento reduccionista, creíamos que la tuberculosis disminuía en la humanidad porque habíamos descubierto el bacilo y le habíamos dado el antibiótico. Pero cuando uno analiza otras variables, en realidad la tuberculosis disminuye en la humanidad porque se resolvieron problemas de nutrición, problemas de vivienda, problemas de abrigo, y ese desarrollo cultural, social, tiene mayor impacto que el bacilo y el antibiótico. ¿Se entendió? Es muy complejo. ¿Se entendió? Sí, se entendió perfectamente, pero pobreza hay. No hablemos de nuestro país. En todos lados hay pobreza. Y no se escucha tanto la tuberculosis como antes. Claro, no se escucha porque la tuberculosis, como el Chagas, podríamos hablar de esto, está bien eso, son enfermedades ocultas. ¿Por qué hablamos de las enfermedades cardiovasculares? Primero porque son las enfermedades más prevalentes. Te voy a contar una anécdota que va a ejemplificar por qué no hablamos de la tuberculosis. Hay dos vacunas que resolvieron los problemas de la humanidad. Una es la antipolio, para la poliomielitis, y la antisarampionosa. ¿Bien? El sarampión era mucho más frecuente, pero se descubrió antes la vacuna para la poliomielitis. ¿Por qué se descubrió antes la vacuna para la poliomielitis? Porque quienes padecían polio eran los sectores sociales medios altos. Y los médicos somos clase media alta, quienes hemos accedido a la universidad. Entonces resolvemos nuestros problemas de manera empática porque nos afectan a nosotros. El Chagas se podría erradicar de la Argentina, pero como el Chagas afecta a los sectores más desprotegidos, que no tienen ninguna incidencia en el poder, no va a desaparecer el Chagas, como no desaparece la tuberculosis, porque pertenece a ese sector de la pobreza que, por motivos muy complejos, a pesar de que el presidente proponga pobreza cero, la pobreza sigue estando, digamos. Pero están ocultas, digamos, como están ocultas en la sociedad. Digamos, ¿no? Los pobres están en los sectores donde no son visibles. Son enfermedades que se llaman técnicamente invisibles. Pero volvamos a las enfermedades cardiovasculares. Esta frase de Carrillo yo se la robé y le puse esta frase de manera provocadora, y ya vamos a ver por qué, frente a las cardiopatías que generan la miseria, frente a la tristeza, la angustia, la fractura, el colesterol, la hipertensión y la diabetes como causa de enfermedad son unas pobres causas. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que en las terapias intensivas el 85% de nuestros infartados tienen colesterol normal. Y yo me canso de ver en el consultorio pacientes, sobre todo gente grande, que dice: el colesterol medio 230, tengo que tomar la pastilla, y se controla el colesterol, la cifra como si se controlaran el azúcar, que es igualmente inefectivo el control del azúcar como el control del colesterol. Es igualmente inefectivo, ya vamos a ver por qué. Van entendiendo por qué va a ser disruptiva la charla, ¿no? Porque estos son los factores de riesgo coronario clásicos que enseñamos en la universidad. Este es el libro de Argente Álvarez, editorial Panamericana,
que dice, ¿cuáles son los factores modificables? El colesterol alto, la dislipemia, la hipertensión arterial, el tabaquismo. ¿Cuáles son los no modificables? Ser hombre, digo de género masculino, haber un papá o una mamá que tuvo un infarto antes de los 55 años. Esa es la herencia genética que no puedo modificar. Y los menores, eso se llaman factores de riesgo mayores. Es como si yo le dijera, vos vas en moto, sin casco, sin freno, pasando en rojo, a 120 kilómetros por hora y sin freno. Y hay muchas probabilidades de que choque, o no. Pero la probabilidad del riesgo es lo que nosotros analizamos desde el punto de vista médico. Hay riesgos mayores y riesgos menores. Los riesgos menores son la diabetes y la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, el estrés, la gota, y no modificable el sexo femenino en la posmenopausia, enfermedad coronaria familiar tardía. Son riesgos mayores y de riesgos menores. Un pequeño dato para ir entrando en el tema que más me divierte, que es el tema de la obesidad y los alimentos. Pero una pregunta respecto al sexo. ¿Por qué es masculino y no femenino también? ¿Perdón? El riesgo mayor es que si sos varón tenés más riesgo de enfermedad coronaria. ¿Pero por qué? Ah, qué buena pregunta. Esa es una verdadera pregunta. No tiene respuesta. Hay muchas cosas que vemos en la realidad, en la medicina, y no tenemos respuesta. ¿Está? Por eso yo cuando doy clase en la universidad, yo digo, yo soy el mejor médico de Córdoba, porque sabe lo que no sabe. Cuando se publican los datos de esperanza de vida, la mujer siempre... La mujer vive 7 años más que el hombre. Y esa es otra pregunta sin respuesta. No se sabe. Aparentemente, hasta donde hemos estudiado, ¿saben por qué la mujer vive 7 años más que el hombre? Mucho se pensó que era por esto, pero no es por esto. Es más, los médicos cometimos un genocidio cuando a las mujeres, pensando que vivían más porque la menopausia las protegía de la enfermedad cardíaca, cuando entraban en menopausia le dábamos la terapia de reemplazo hormonal. Y se han matado cientos de miles de mujeres por cáncer de mama y por trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, por lo que los médicos le hicimos dándole drogas hormonales en la posmenopausia. Que ahora recogimos el barrilete y a ninguna mujer se le da hormonas en la posmenopausia por estos riesgos. Pero ese riesgo la ciencia médica debería hacerse cargo. ¿Está bien? Por no contarle otros. Pero con posterioridad se tendrán que hacer cargo de lo que te dan ahora, porque es así. Ahí va. De la vida. Pero quiero terminar con este tema de por qué la mujer vive 7 años más. La mujer vive 7 años más que el hombre, hasta donde se pudo saber, no por las enfermedades cardiovasculares, sino porque el cerebro femenino es distinto del cerebro masculino. ¿Por qué? Cualquiera de ustedes un domingo de familia está preparando los ravioles o canelones, son de origen italiano, y están viendo la tele y están mandando WhatsApp a los nietos si van a venir o no, y le dejaron un nieto que lo están con el cochecito mientras van pasando la hoja de una novela de la Bonelli. Las mujeres tienen un cerebro que es polivalente, por eso cuando se juntan 5 mujeres a tomar el té, saben lo que habla cada una de las otras 4. En cambio el hombre tiene un cerebro monovalente, tiene una única idea en la cabeza. Y eso hace que el hombre... Pero bueno, la contracara es que el mejor tenista, un hombre. El mejor chef, un hombre. El mejor violinista, un hombre. El mejor ajedrecista, un hombre. Pero cuando los ajedrecistas juegan simultáneas, ganan las mujeres. Porque el cerebro femenino puede hacer más cosas a la vez, eso le da una destreza que le da 7 años más de vida. Y además, como la mujer durante miles de años cuidó la cría, se cuida más a sí mismo. En general todas las mujeres se hacen una mamografía, se hacen el Papa Nicolau, anda a agarrar un vago para hacerle el tacto rectal para un cáncer de próstata. O sea, la mujer se cuida más porque tiene que cuidar la cría. Y el hombre se cuida menos. Y
¿Está? Por eso está lleno de afiches que dice, pálpese las mamas, hace una mamografía, y no hay un afiche que diga, tóquese los huevos, hay cáncer de testículo. Bueno, estos son datos viejos del 2008, que es casualmente lo que hablaba con vos, la esperanza de vida, que es el ingreso per cápita. Básicamente, ¿por qué lo traigo? Porque países parecidos, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos, fíjense, gasta el cuádruple lo que gasta Canadá y tiene más expectativa de vida Canadá. O sea que no es un problema económico de cuánta plata destinamos a los procesos de salud o enfermedad, sino que son fenómenos más complejos. Comparamos Argentina con Brasil. Argentina tiene 7 años más de expectativa de vida sin discapacidad y gastamos el doble que los brasileros, pero Argentina es un país infinitamente más equitativo que Brasil. ¿Está? Brasil es un país mucho más desigual. Si comparamos Cuba con Haití, que son dos islas que están vecinitas, bueno. Este es un trabajo que yo utilicé. Yo hice mi tesis de doctor de medicina con factores de riesgo cardiovascular en adultos mayores. Yo quería demostrar que en los viejos pasa lo mismo que en los jóvenes. ¿Está bien? Este es un trabajo que yo tomé de ahí. Entonces, cuando uno no tiene ningún factor de riesgo, menos probabilidad de enfermedad coronaria, y si va sumando factores de riesgo, tiene más enfermedad coronaria. Entonces vamos a ver ahora cada uno de los factores de riesgo, pero con esta mirada un poco más integral, de que no es solamente la hipertensión, ni el colesterol, ni la diabetes. Cuando somos hipertensos, acá está, esto le va a gustar a ustedes los contadores. Cuando uno tiene más de 140/90, es hipertenso. En 2 tomas, en reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Soy hipertenso, si tengo más de 140/90, soy hipertenso. Acá, en el Congo belga, donde quiera. ¿Soy fumador? Sí, con solo un cigarrillo. ¿Por qué? Porque el cigarrillo quizá es el único factor de riesgo que persiste con una impronta fuerte. Hoy yo no diría casi el 99,9% de los infartados del cardiológico, del clínico, son fumadores. Casi diría que no hay infarto en paciente no fumador. ¿Por qué? Porque el cigarrillo jode la coronaria. ¿Se acuerdan la coronaria y el caño? El caño tiene 2 formas de taparse. Taparse progresivamente, hasta que se tapa el tolo, o de manera brusca se tapa, que son los fenómenos de coagulación. ¿Qué hace el cigarrillo? Jode la parte de adentro del caño, lo vuelve rasposo, rugoso, y se forma el coágulo. Por eso, si bien 10 cigarrillos por día tiene un riesgo bastante menor que 20, con un solo cigarrillo aumentamos nuestro riesgo de enfermedad coronaria. O sea que si alguien quiere dejar de fumar, está bárbaro. Una pregunta, y casualmente con respecto a ese último tema. ¿Durante cuánto tiempo si has fumado 10 años, 20 años, 30 años o 40 años y dejaste de fumar? Sí. A los 10 años de abandonar el cigarrillo, volvés a ser no fumador. A los 10 años de haber abandonado el cigarrillo, se vuelve a ser no fumador para la enfermedad cardiovascular. Pero no para la respiratoria. La respiratoria deja huellas para toda la vida. Yo me encuentro ahora pacientes 85, 86, 90 años con dificultad respiratoria porque han sido fumadores de jóvenes, o panaderos, o profesiones que joden los pulmones. Ese daño que... Fumador pasivo. Tiene muchísimo menos. Está afectado, pero mucho menos. Pero yo quiero usar el ejemplo del cigarrillo para la cultura. A ninguno de los que estamos acá se le ocurriría prender un cigarrillo. ¿Es así o no es así? ¿Me equivoco? ¿Ahora? Sí. Ahora, bueno, ya. Es una cuestión cultural también. Por eso. Pero si esta charla yo le hubiera dado hace 20 años, estaríamos todos fumando. Muy bien, contador. Estaríamos todos fumando. Lo ven en las películas. Las películas, muy bien. Fuman todos. Bueno. Todos tienen un pucho en la mano, ahora todos tienen un celular. Muy bien. Muy bien. Pero no es menos la cantidad que fuman, porque respetarán más el lugar, pero hoy se fuma muchísimo. Está bien, pero ha caído el índice de tabaquismo en los sectores a los que pertenecemos,
cayó enormemente. ¿Por qué? Porque hay medidas restrictivas que hacen una cultura de no fumar. ¿Que hay fumadores? Sí, pero se fuma... Está bien, pero se fuma muchísimo menos que hace 20 años, señora. No, te lo digo. A ver, bueno, bueno. Para. Voy a... ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Miriam. Está bien, pero hay esta discusión... Miriam. Paren, no, pare. Uy. La Philip Morris sí. está ya haciendo planes para dejar de producir cigarrillos. Muy bien. Después vamos a ir a Philip Morris porque le voy a contar un dato. Escuchen. Porque ya no va a haber... Miriam, hay dos formas de discutir. Hay hechos, hay datos y hay opiniones. Yo digo, ¿qué colesterol tiene? 260, 240, 180. Ese es un dato sobre el cual no podemos discutir. Sí podemos tener opinión. Ese colesterol adentro de ese paciente, ¿corresponde que le dé pastilla para el colesterol? ¿No corresponde que le dé pastilla? No sé. El dato que le doy, Miriam, es que hay menos fumadores en el mundo, ¿está? Sobre todo en sectores sociales a los que pertenecemos. Ese es un dato, no lo discutamos, porque eso no hay que discutir. Podemos discutir por qué hay menos fumadores, porque se prohíbe fumar en cosos abiertos, porque hemos construido una cultura saludable para que se fume menos. Todo eso podemos discutir, que es opinable, pero el dato, creo que en una sociedad que estamos viviendo de una fuerte tensión de cada cosa, tenemos que ser muy claros en cuando discutimos hechos y cuando discutimos opiniones. Dale. No, yo quería hacer este aporte. Yo fumé desde los 13 hasta los 21 años, ¿sí? Y podía fumar en esa época, más de 40 años atrás, en cualquier lugar. Claro. Y donde menos se me ocurría fumar era en la calle. Claro. ¿Por qué? Porque era un embole, hablando más y pronto, con el viento. Exactamente. El cigarrillo. Total. Por eso se ve más ahora fumando en la calle, mi opinión, ¿no?, que en aquella época. Si nosotros en el aula magna de ciencia económica, era una nube. Así es. Fumaba el profe y todos. Muy bien. Todas los Bien. que estábamos ahí, la mayoría. Pero eso de la calle Bien. Es porque ahora es el único casi lugar que te dejan fumar. Pero voy a ir a esta, discúlpeme. ¿Por qué hace así que no? No lo estoy contradiciendo, no quiero perturbar tanto, pero ustedes se paran en el colectivo, los que toman colectivo, Sí. yo uso el colectivo. ¿Está prohibido fumar en el ómnibus? No, adentro no, así la cola. Con Ah. la porque están aburridos. No, pero Miriam, tenés razón. Lo que quiero decir es esto. Escucha. Se fuma menos. ¿Le gusta o no le gusta? Se fuma menos. Bien. ¿Por qué se fuma menos? Porque está prohibido fumar. Bien. Sí, pero quiero agarrar... ¿Cómo es su nombre, contador? Pelliza. ¿Cómo? Guido. Quiero tirar un dato de Guido porque después me va a servir. La Philip Morris, consciente de esto, ¿qué creen que está fabricando ahora? Tibio. Muy bien. La Philip Morris hoy es una de las 250 empresas que producen alimentos, que está mal dicho, produce productos comestibles, que no son alimentos. Son productos, como dice un sociólogo, OVNIs. ¿Están los OVNIs? Objetos voladores no identificados. Los OVNIs son objetos comestibles no identificados, porque no sabemos lo que estamos comiendo. Ya vamos a llegar a ese punto. Pero bueno, sigamos los factores de riesgo. Una pregunta técnica. Dale. Respecto a lo que dijiste recién. Un fumador, después de una cantidad de años, Sí. si deja 10 años, Se vuelve no fumador para el corazón. el daño que puede haber sufrido su arteria, su sistema Se recompone. se recompone. El cardiovascular se recompone, el pulmonar no. Bien, gracias. Soy dislipémico, tengo este famoso mito del colesterol alto. Si tengo colesterol de 250 miligramos, contadores, más alto, es un colesterol alto. Y triglicéridos más de 200 miligramos, tengo hipertrigliceridemia. Pero ahí está un ojito mirando el HDL. ¿Qué quiere decir el HDL? El HDL colesterol es el colesterol
High Density Lipoprotein. Es un colesterol que viaja pegado a unas proteínas de alta densidad. Yo puedo tener un colesterol de 300, pero tengo un HDL de 110, entonces mi colesterol real es 190. Que no hay que hacer ningún tratamiento, hay que felicitarlo. Por eso hay que hacer que las cosas no son tan simples. El reduccionismo médico y cultural, que tiene sus beneficios, instaló que el colesterol es un veneno. ¿Está? Hace 2 años la FDA, la Food Drug Administration de los Estados Unidos, sacó el colesterol de las cosas tóxicas. Pero si yo les pregunto ahora a ustedes, ¿qué es más tóxico? ¿O qué es peor? ¿O qué es menos sano? ¿Una barrita de cereal light o una costillita de cerdo? ¿Qué es más sano? La costilla de cerdo. Muy bien. La costilla de cerdo es infinitamente más sana que la barrita de cereal, pero después vamos a ver por qué es esto. Yo no creía esto que yo estoy diciendo, yo tampoco lo creía. Hasta que empezamos a estudiar, porque ya vamos, no quiero, lo cuento ahora. Entonces yo tomé como ejemplo mi propia vida. Entonces yo los domingos, como asado, como comemos todos los argentinos, o algunos, y yo compraba 1 kilo de costillar, que es lo que me gusta a mí, a que a mi señora no le gusta, y me comía 1 kilo de costillar, con la grasa. Así decía mi mujer, y me decía, te vas a morir de un colesterol de... Digo, no, hagamos la prueba, y yo siempre tuve colesterol 210, 215, 220, 230, cuando me controlo. Les juro por mis hijos, por eso estoy tan enfático hablando de esto. Me hice el colesterol el día lunes, tenía 170. ¿Por qué? Ya vamos a llegar, así los tengo con la intriga de por qué comer grasas baja el colesterol. ¿Por qué es más sana la costeleta de cerdo que la barrita de cereal? Bueno, ¿cómo sabemos si somos gordos? Esto es un indicador que es el índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Cuando es más de 30 estamos gordos, si entre 30 y 25, que es mi caso, tenemos sobrepeso. Pero no es lo mismo ser gordo en la panza que ser gordo en el culo. O sea, como yo le digo a las mujeres, llevamos en el baúl. Las mujeres que son obesidad tipo pera y no tipo abdominal, los varones nos crece la panza, a las mujeres les crece el traste, digamos, el baúl. El baúl no te mata, la panza sí, ¿está? Entonces el perímetro de cintura. Pero a su vez, el hombre, ¿por qué pone grasa en el culo y en la panza? Porque cuando no había para comer, hace miles de años, el hombre era cazador. Porque cuando la embromamos como especie, cuando nos hicimos agricultores, ¿por qué? Porque antes, para salir a cazar, vivíamos más dispersos, porque para que una comunidad humana viva necesitaba mucho territorio, salíamos a cazar, teníamos temporada de caza y como agarrábamos un bicho y ahí lo comíamos y lo llevábamos en la panza y acá para pasar el invierno, para que venga de nuevo la temporada de caza. O sea que tuvo su utilidad, pero ahora estamos en problemas. Entonces, podríamos preguntarnos, Miriam, ¿por qué hoy estamos más gordos que nunca? ¿Qué pasó en la sociedad? Así como decimos, no hay tantos fumadores, ¿por qué dejamos de fumar? Por esto, por otro. Debemos preguntarnos, ¿por qué ahora está lleno de gordos? Y eso que acá en Córdoba todavía la piloteamos, pero ustedes cuando viajan al exterior, en Estados Unidos, gordo y grandote. ¿Por qué? Porque han tenido mucha comida, son altos, son grandotes y gordos. Bien. No son lugares donde ustedes vayan, pero en los lugares urbanos marginales de la ciudad de Córdoba, además de tener un color de piel más oscuro, son gordos. Los pobres son gordos y los ricos somos delgados o menos gordos. Vos sabés que entre los lugares que solemos frecuentar, el lugar donde menos obesidad he visto es en Israel. Yo no conozco Israel, pero digo, en las sierras, yo estuve hace poquito en un lugar que se llama El Águila, que está en Tras la Sierra, y ahí hace un cabrito, mi amor. Y los guasos comen cabrito. ¿Qué? Todo flaco, pero todo flaco, no uno, todo, y comen cabrito con papa frita.
¿Viste? Huevos revueltos. ¿Por qué son todos flacos? Por eso, porque comen cabrito con huevos revueltos. Por eso son flacos. No comen nada manufacturado, porque todo es la quinta, todo es... Porque en el medio de la sierra. La calidad de vida es otra. La calidad de... Y también se mueven para cosechar y todo eso. Está bien. Bueno. En China la mayoría son flacos. ¿En China? No, en China. En China. Bueno, vamos a ver esto. Caminan mucho y comen de... Esta es la humanidad. Miren, hombres o mujeres de todas las edades. Hasta el año 80, la humanidad mantenía los mismos perfiles de peso. De la década de los 80, estamos hablando hace 40 años, la humanidad disparó una epidemia de obesidad. Miriam, son datos, son hechos, son cifras. ¿Está bien? Entonces ahora hay que pensar, ¿por qué hasta el año 80 no había gordos y ahora hay mucho más gordos que antes? Vamos a pasar a la historia como la humanidad se volvió gorda de la década del 80 hasta ahora. No es un tema menor. ¿Por qué no es un tema menor? Se lo dejo, les manejo la intriga. Y aprovecho, The Lancet es la revista médica científica más seria del mundo. The Lancet y The New England Journal. Los ingleses son muy rigurosos. ¿Qué me pregunto para si soy gordo? Si tengo obesidad, bueno, si mi índice corporal es mayor de 30. O el perímetro de cintura más de 90 de 100. Y acá empezamos a tener quilombo. Porque es la etiología social de la diabetes. ¿Por qué cada vez hay más diabéticos? Tomo el ejemplo de la diabetes, que es una enfermedad que más o menos conoce, que uno sabe que es porque tiene el azúcar alto. Si hay enfermedad que la tenemos desculada los médicos, es la diabetes. Hay pastillas para la diabetes, hay insulina humana para la diabetes. Entonces dice, bueno, no debería haber más diabetes, como la tuberculosis, descubrimos el bacilo, tenemos el antibiótico y no más tuberculosis. Y cada vez hay una epidemia de obesidad y una epidemia de diabetes. Y la etiología de la diabetes es social. Che, este Preman está loco, ¿cómo va a ser social la etiología de la diabetes? Los alimentos que las personas consumen y las conductas que adoptan no son exclusivas o incluso predominantemente consecuencia de la libre voluntad o elección autónoma. Ustedes van al supermercado. Ustedes creen que van a comprar lo que van a comprar al supermercado. Muy bien, ¿cómo es su nombre, joven? Eduardo. Lo que dice, compramos más. En realidad no solamente compramos más, sino compramos lo que el supermercado te quiere vender. Yo atiendo a unos chicos que hacen marketing, estas cosas, ¿no? Ellos hacen marketing digital. Ha pasado que ustedes viajan al exterior o van por viajar, entonces buscan en Booking alojamiento en Madrid, ponele. Buscar alojamiento en Madrid. Y después te olvidas. Y después abrir la voz del interior por la web y te aparecen alojamiento de Madrid, alojamiento de Madrid, ¿cómo? Para poner un ejemplo pavo, digamos, ¿no? Pero como eso todo, a través de la web, lo que se llama la Big Data, hay gente que sabe todos nuestros gustos. ¿Qué comemos? ¿Cómo nos vestimos? Todo. Y este chico que trabajaba en marketing de los supermercados, en X supermercado, trabaja para unas grandes empresas de alimentos, ponen a qué altura de la góndola, si va en la punta de la góndola, si va abajo, en qué época del mes, a principio de mes, los productos más caros van en otro lugar, el color de los productos, el verde se asocia a light, a colesterol bajo, eso se vende más, entonces se lo ponen en algunos supermercados, bueno, entonces uno cree que va a comprar algo, en realidad va a que le vendan las cosas que come. Y si uno piensa, vamos a seguir porque si no me la voy a hacer recontra largo. Asociamos a esto que dijiste vos, ¿cómo es tu nombre, contador? Samuel. Lo que dijo Samuel. Y también los tipos allá en Tras la Sierra también se mueven para cazar el cabrito, para cosechar la tierra y eso. Contrariamente a lo que el sentido común dice, y bueno, ahora somos más gordos y hay más diabetes porque nos damos más quietos. Falso. Cuando uno estudia qué actividad física hicimos en los últimos 30 años, en los últimos 30 años la humanidad hace más actividad física. Cuando yo venía caminando en mi consultorio para acá, vi 4 gimnasios. Claro, pero no hay menos caminata.
hay menos caminato, lo que fuera, pero digo, y acá, por eso esta charla es disruptiva. Decís, ¿cómo Pressman dijo? Bueno, actividad física, sin duda que la actividad física es saludable y lo vamos a reafirmar, pero no es el motivo por el cual estamos gordos o diabéticos. No es el motivo principal. Uno puede estar quieto, claro, el motivo principal, pero no es solamente la cantidad, sino la calidad de lo que comemos. Bueno, y después está el tema del estilo de vida, que ya lo vamos a hablar, pero vivimos una sociedad obesogénica que culpa a las víctimas. Este artículo lo pueden buscar en el Diario de la Nación, lo escribe Daniel Flistentrey, que es probablemente hoy, en mi opinión humilde, el referente científico, académico de lo que son las enfermedades cardiovasculares. El Favaloro de acá a 10 años. Pero no es más famoso porque se llama Flistentrey. ¿Cómo va a ser famoso con ese apellido? Es muy difícil, digamos, ¿no? Se llamará Fli, ¿no? Claro, Fli, capaz. Yo le dije, cámbiate el nombre artístico, loco, porque yo lo conozco mucho. Y bueno, le echamos la culpa a la víctima. ¿Qué es lo que le dicen? Usted haga memoria, es que usted no hace la actividad física que yo le digo. Usted no come tal cual la dieta. No hay ninguna posibilidad de hacer dieta. Si ustedes quieren bajar de peso, no hagan dieta. 1 de cada 10 puede cumplir una dieta y un periodo de tiempo determinado. Después no hay forma. ¿Por qué? Porque el cerebro humano no funciona con la restricción. No funciona con la prohibición. El ser humano es disruptivo. Desde la Eva, que se come la manzana, hasta hoy somos disruptivos. ¿Qué quiere decir? Violamos la prohibición. Violamos lo que está penalizado. Como conducta humana. Pongo un ejemplo más conflictivo, pero real. Se está por aprobar la ley de despenalización del aborto. ¿Está bien? Un trabajo publicado también en New England Journal, no en el Lancet, sobre 143 países donde lo despenalizaron, las mujeres se hacen menos abortos. Obviamente que donde está despenalizado, en vez de hacerse el aborto clandestino con una aguja tejer, te lo hacen en una clínica, la mortalidad es 0. Pero eso era previsible, obviamente. Si te hace un aborto, como te hace una cirugía de apéndice en una villa miseria y te va a infectar, te va a morir, si te hace un apéndice en una clínica no te morís. Pero lo curioso es que hay menos apendicitis. Eso es rarísimo, es rarísimo. Entonces, un país que tenía 10 abortos por mes, cuando lo legalizaron, hay 4 por mes. Sin duda debe tener que ver que hay educación sexual, hay pastillas anticonceptivas, pero el hecho de no estar prohibido hace que haya menos abortos. No importa. ¿Qué pasa con los obesos? Las dietas no funcionan. No funcionan. Y durante décadas yo he cometido el error de decirle a mis pacientes, coma esto, coma lo otro. Eso. En esta charla con Daniel Flistentrey le digo, yo a la noche no me puedo dormir porque estoy ansioso. Entonces, ¿qué hago? Como pensaba antes, mal pensaba antes. Agarraba un bol, miren las cosas que le estoy contando, un bol de leche descremada, me lo servía, medio litro, leche light, con cereales, y le echaba un chorro de edulcorante. Y me lo comía, digo, qué light, esto es bárbaro. Y él me dijo, te estás suicidando. Y efectivamente, yo comía eso, les juro por mis hijos, y a las 2, 3 de la mañana me levantaba y me volvía a hacer el mismo bol, con leche, con cereales y edulcorante. Y después me lo pasaba mirando, me había tomado 1 litro de leche. Bueno, después de encontrar esta intimidad, me dice, no, tenés que comer algo que te dé saciedad. ¿Qué da saciedad? Las grasas. Ustedes no se pueden comer 3 kilos de asado, pero sí te podés comer 2 docenas de facturas. O esas bandejitas que están ahí, uno se puede comer una bandejita entera poniéndole un poquito de huevo, te la comes entera. Pero no te podés comer una bandeja de costeletas de cerdo. No hay forma. ¿Por qué? Porque el cerebro no funciona con los azúcares, funciona con las grasas. Toda el azúcar que comemos, el organismo la transforma en grasa. Por eso, para bajar el colesterol, no hay que comer azúcares y comer grasas. La grasa que comemos se transforma en el 10, en el 15% del colesterol en sangre. Por eso, cuando a ustedes le dan una dieta
porque tienen colesterol alto, para que saquen las grasas, lo único que están logrando es que les sube el colesterol y les sube el colesterol y les sube el colesterol. Pero esto lo he hecho yo como médico, hago un mea culpa, ¿está bien? Sigamos. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta? Sí. Al final. Dale, Miriam. Lo light. Pero pregunta. Yo prefiero no comer nada light y comer un poquito menos, un dulce. Prefiero comer menos dulce. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Hay que comer light? La transformamos en pregunta. Respuesta para todos. No coman nunca más productos light. ¿Por qué, Pressman? Mira, todos hacen así. Yo tomaba hasta hace muy poquito leche light. ¿Por qué digo? La light tiene menos calorías. Porque durante muchos años prevaleció en la ciencia médica reduccionista la idea de las calorías. Pensábamos que el cuerpo era un termotanque. Si yo le pongo tantas calorías y consumo tantas calorías, bajo de peso. Es decir, que habría que... Termino la idea. Falso de toda falsedad. No somos calóricos, somos metabólicos. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de las características de la comida, va a ser lo que va a pasar adentro del cuerpo. Porque las cosas no son tan simples. ¿Qué son los productos light? Parados en esta hipótesis calórica, la leche light, en vez de tener 50 calorías, tiene 30 calorías. ¿Cómo hacen para que tenga menos calorías? Le sacan grasa y le ponen azúcar, que tiene menos calorías. Entonces, uno come los productos light, tiene mucha azúcar que se transforma en colesterol, pero además la azúcar aumenta la insulina y vos tenés apetito de seguir comiendo. Entonces vos te sos bosta de los cositos y habré comido. Eso ser o eso Danet Light, ¿viste? Que vos decís, tenés un antojo, te comes uno y te comes otro, y te comes otro, y te comes... ¿Por qué? Porque están diseñados para que sean adictivos. El ejemplo más fácil son las papitas fritas light, las Lays, ¿cómo se llaman? Las Pringles. Nadie puede comer un cuarto de paquete Pringles. ¿Por qué? Porque generan adicción. Las Oreo, ya están estudiadas, tienen un nivel de adictividad equivalente a la cocaína. Pero digo, light no coman nada light, coman todo casero. Coman todo casero. Perdón, yo quise preguntar de la leche, al hablar de leche light, sí, que se llama parcialmente descremada. Es la misma. La misma. Exacto, y esa es la respuesta. Y el yogur es mejor el entero que el... Totalmente. El yogur es mejor el casero. El mejor yogur es el yogur casero. Yogur casero. Punto. Contadores, esto les va a gustar y es más fácil de entender. ¿Cuándo somos diabéticos? Porque si ¿quién es diabético? Bueno, diabético es el que tiene una glucosa más de 126 en ayuno, más de 200. Datos, cifras, que no explican la enfermedad coronaria. Soy diabético si mi azúcar en sangre, tanto. Y acá estaba lo que hablábamos recién. No somos calóricos. El ser humano no funciona por caloría. Por caloría funcionan los termotanques, no el ser humano. Somos metabólicos. Le hacemos a la comida un montón de cosas tan ridículas, tan contraintuitivas, que si como grasa me baja el colesterol. Pero es inteligente y hace la supervivencia de la especie. ¿Se entiende? Porque ¿qué hace el organismo? El organismo preserva lo que no tiene. Si yo como grasas, uso las grasas que tengo y elimino las otras. Si yo como azúcares, los transformo en grasas para reservar comida. Porque el hombre se defiende más del hambre que de otra cosa. Y hay tres cosas, me detengo acá o me la hago un poco más larga porque tengo ganas, que hacen a la palatabilidad, a la adicción, que son lo dulce, lo salado y lo graso. ¿Por qué comemos las bandejitas de Franceschini y no comemos el flan que hacía nuestra mamá? Porque estos productos procesados o estos sándwiches tienen alto contenido de sal,
alto contenido de azúcar y alto contenido de grasa. ¿Por qué? Porque el hombre antes, ¿cuándo comía algo dulce? Antes de la época de la agricultura y en la temporada de verano, que estaban algunos frutos dulces. El azúcar, hace apenas 300 años que hacemos azúcar, en términos del azúcar que conocemos. Eso significó un salto obesogénico extraordinario. Y la sal era el salario, ¿no? En la sal, los animales, para obtener sal es muy complicado. El mar, la gente que vivía en el interior de los hemisferios, era muy difícil conseguir sal. Y las grasas lo mismo, porque la grasa está solamente en los animales. Entonces, cuando teníamos un poquito de grasa, el hombre lo acumulaba y lo absorbía de manera extraordinaria para poder sobrevivir a cuando no tenga grasa. Y son importantes para vivir, porque sin sal, sin azúcares y sin grasa no podemos vivir. ¿Qué es lo que hizo la industria farmacéutica? Vale, le equivoco. La industria alimentaria. ¿Por qué dije farmacéutica? Porque ahora se está hablando no de alimentos, sino de alimedicamentos. No sé si ustedes han visto en las publicidades leche fortificada en calcio, leche con lactobacillus para no sé qué mierda. O sea, quieren asociar el alimento al medicamento, que es absolutamente falaz. Pero digo, los productos ultraprocesados tienen, y miren la fórmula, si la fórmula es real, mucha grasa, mucho azúcar y mucho sal. Eso para el ser humano es extraordinario, porque durante miles de años no lo podíamos conseguir. Y encima ahora son los productos más baratos y que te lo llevan a tu casa. O sea, vos te sentas en tu casa, llamas y te traen una docena de empanadas, 2 pizzas, sushi, lo que quieras. Y cuando uno va al supermercado, los productos más baratos son los productos más obesogénicos. La polenta, los fideos, los productos más baratos. Por eso los pobres son gordos. ¿Por qué? Porque es el alimento más barato y en la supervivencia comen esas cosas. Yo leí una entrevista en La Voz el domingo a un tal Cipriano de Hernando que vivió no sé cuánto. Se comía una costilla. Entonces el tipo dice, hablé con el nieto yo, y el nieto me dice, no sabe el abuelo, dice, todos los fines de semana come asado, los domingos se come una costilla y de lunes a viernes y toma vino. Y me dice, pero eso sí, me dice el nieto, medido. Entonces yo le dije, no es medido porque come poco, come alimentos que lo vuelven medido. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que quiero decir? Hagan la prueba ustedes. Yo desde que me alimento, trato, no crean que voy ganando, pero bueno, estoy mejor que antes, digamos. Yo pesaba 105 kilos, ahora estoy en 97, 98. ¿Qué hago? Y miren cómo como, contraintuitivamente. Yo ahora cuando me agarra la locura de la noche, me levanto, abro la heladera, agarro queso con jamón y hago rollito de queso con jamón. Me como 1, me como 2, me como 3 y el cuarto no hay ninguna posibilidad de comérselo. Y miren que yo como, no hay forma de comerse eso. Lo mismo con... ¿Por qué te reí? Porque te imaginas el calzoncillo, la madre. Bueno. Porque lo está trasladando. Bien. Entonces hay que comer comidas que dan saciedad. Este viejo que vivió 107 años ha comido toda la vida comida casera en Hernando y comía carne. Y la carne con la grasa, con la costilla, y tomaba vino. Pero tomaba cantidad de vino razonable y siempre con los otros. Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, no elegimos lo que comemos. Creemos que elegimos lo que comemos, pero no elegimos. Somos engordados. ¿Y por qué somos engordados? Porque la industria alimenticia no está atrás de la salud, está atrás de la ganancia. Lógico. ¿Está bien? Y han logrado, ya vamos a ir sobre esto. Entonces, no es alimento, son productos comestibles y el hombre se vuelve hombre porque es omnívoro. Hay que comer carne. Yo no me quiero pelear con los vegetarianos, pero el hombre se vuelve hombre porque comió grasa. El hombre se volvió hombre porque comió grasa. El cerebro es 90% grasa. Si no hubiésemos comido grasas, no seríamos seres humanos, seríamos primates. Bien. ¿Vos le enseñás esto a tus alumnos? Sí.
Disculpa, le estoy enseñando esto. ¿Cómo es tu nombre? Julio, qué buena pregunta. Yo le estoy enseñando esto a mis alumnos, pero hace pocos años. Porque antes, 5 o 6 años, no mucho más. Porque antes repetía lo que decía la bibliografía, no me lo quiero hacer más largo, pero había un tipo que se llamaba, le voy a contar la historia. Va. ¿Dónde viene todo esto? Hubo un gran fraude científico, así como hubo fraude con la terapia de reemplazo hormonal. ¿Dónde viene toda esta historia del año 80? En la posguerra, ¿cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? 45. En ese momento, en el año 50, posguerra, había una hambruna mundial. ¿Quién era el principal productor de granos del mundo? Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tenía que vender, había un pueblo, había un mundo con hambre y un país que producía elementos más de los que necesitaba para su subsistencia. Y que además había ganado la guerra. Entonces había que vender eso. Pero no es lo mismo vender el grano que vender el procesado. Entonces surgen las grandes industrias alimenticias, que vienen de la mano de la Coca-Cola, ¿no? Las bebidas carbonatadas y los cereales. Por eso todavía nosotros tenemos la cultura de que los cereales es lo más sano del mundo. Cuando sale todo eso, había un ministro que se llamaba McGovern, un senador, McGovern. Y había un médico de apellido Hayes se escribe, que con un subsidio, ahora ya están todos los documentos, está todo establecido, que le dio Coca-Cola y Kellogg's, dijo, las nuevas pautas nutricionales para no tener infarto son comer cereales, vegetales, aceite de oliva, todo lo que venimos repitiendo hace décadas. Y con eso inundaron el mundo de productos de alimentos chatarra. ¿No? Hagan memoria ustedes, hace muy poco tiempo, hace 30, 40 años, no existía ni las comidas rápidas, ¿no? Las hamburguesas, no existían, ni los cereales, ni nada. El choripán. Pero hoy, ¿cómo hacemos para rescatar el choripán? El choripán es infinitamente más sano que la barrita de cereal. Bueno, lo que pasa es los chorizos ahora no sé cómo estarán hechos, pero digamos, hay que comer choripán, que es más sano, hay que comer asado en realidad. Nuestra cultura es mucho más saludable. Por eso la gente que conserva la cultura, las tradiciones, vive más que aquella que se ve hegemonizada en las grandes ciudades, sobre todo, y con los alimentos procesados. ¿Qué pasa en la consulta médica? Estoy obligado a informarle que usted padece el síndrome de Márquez. Disculpe, doctor, ¿y esto es grave? Todavía no lo sabemos, señor Márquez. ¿Por qué pongo esto? Porque cada uno de nosotros tiene una biología y una biografía distinta y un sistema social distinto. Entonces, para entender la enfermedad cardiovascular, también tenemos que saber que si bien tenemos que tener una cabeza sistémica, compleja, de múltiples variables, tenemos que incorporar a eso la complejidad de que cada uno, si nos miramos, somos todos diferentes. La diversidad. Y acá viene la llave de toda esta charla. Los animales no se infartan. Cuando los médicos aprendimos que los animales no se infartan, no se puede provocar el infarto en animales, dijimos, el infarto es solamente de los seres humanos. ¿Qué diferencia tenemos los seres humanos de los animales? Y bueno, básicamente el pensamiento. ¿Cómo? El pensamiento. Lo que dijo Julio es impecable. Los humanos hablamos. Por eso es tan importante el lenguaje, por eso es tan importante esta charla. Por eso se infarta mucha gente que no puede hablar o no puede poner en palabras algo, o se angustia, o sufre, o tiene dificultades, y por eso se infarta. Y esa angustia, ese lenguaje, esa dificultad afectiva, nos explica por qué, si tenemos tantos recursos médicos para bajar el colesterol, bajar el azúcar, bajar la presión arterial, controlar la coagulación, ponerle un stent, hacerle un bypass, uno diría, bueno, cada vez hay menos enfermedad cardiovascular. No, cada vez hay más. ¿Y por qué cada vez hay más? Porque hay una epidemia de obesidad, diabetes y condiciones de vida que nos infartan. Que tienen que ver con esto que decíamos recién, de escuchar el ruido de una moto.
El estrés. La parte emocional. Exactamente. Claro. El corazón, como dijimos que era un depositario de las emociones, la parte emocional es lo que de manera trascendente genera los infartos. Habíamos puesto en la primera diapositiva el infarto y el mundial. Entonces, vamos a ver entonces qué relación hay. Entonces vamos a hacernos 10 preguntas, porque a mí lo que más me divierte es que nos preguntemos, porque cuando la medicina se preguntó, che, si haciéndole dieta y comiendo productos light nuestros pacientes engordan, estamos haciendo algo mal. Lo que pasa es que como animales que somos en esa parte tendemos a repetir lo que nos hacen que digamos que hacer. Es posible cambiar el estilo de vida y es jodido. Yo creo que hay que empezar a hablar de condiciones de vida, no estilo de vida. Porque también es muy piola. Voy al médico y dice el médico, juega al golf 3 veces por semana, coma. Bien. Y aquí hay una pregunta interesante que ya empezamos a tener una respuesta. ¿Qué es lo que dispara un infarto de miocardio? Entonces acá viene la relación con el fútbol. Los ingleses, en la definición de la Copa Europa y en algunos mundiales, vieron que las terapias intensivas, datos, que lástima se fue la Miriam, así como les digo que más infartados los lunes que los otros días, los tipos vieron que cuando había definición por penales en los partidos de fútbol, aumentaba la incidencia de infarto, arritmia y muerte súbita. Tal era la magnitud del aumento de ingreso a las unidades coronarias en la definición por penales que la revista The Lancet dijo, sería una recomendación sanitaria prohibir la definición por penales para disminuir la mortalidad cardiovascular. Eso proponían los ingleses. Que podríamos entrar a otra discusión si patear penales es el mismo deporte que el fútbol. Sobre todo si lo patea Messi ahora. Lo patea Messi, ¿no? Bien. Y después yo pongo, si el infarto te enferma o te cura. Porque yo lo que veo en la consulta, muchos pacientes que tenían un estilo de vida o unas condiciones de vida, se infartaron y cambiaron sus condiciones de vida. Sobrevivieron al infarto, pero necesitaron del infarto para darse cuenta que tenían una esposa, que tenían hijos. Aprendieron a vivir. Muy bien. ¿El tiempo es un factor de riesgo cardiovascular? Yo sé que estoy excedidísimo en lo que estoy hablando en la charla, en tiempo y todo. Pero quizá es un ejercicio que lo hago con gente como ustedes, digamos, que acompañan, que están atentos, que están entrenados a aprender, a escuchar. Pero todo cada vez va más rápido. Y el tiempo es una enfermedad de riesgo cardiovascular. Las pantallas, nos quedamos quietos, porque antes por lo menos uno se levantaba a cambiar de canal, ¿te acordás? Ahora acá de chiqui, cambiar no solo el canal, sino de Netflix, al canal de todo. Y a su vez las pantallas, además de sedentarizarnos, también impactan en nuestra forma de pensar, de actuar, porque a través de las pantallas hace que vayamos a comprar tal producto y no tal otro para comer. ¿Está? Y volviendo al tema de la comida, o los alimentos. Vamos a seguir con la comida, ¿eh? El alcohol, ¿en qué forma afecta? Muy buena pregunta. El alcohol, decididamente, si uno no toma alcohol, no pasa nada. O sea, el alcohol es como el cigarrillo, un invento cultural que no necesitamos para la vida. Si uno no toma alcohol, puede vivir toda la vida sin tomar alcohol. A los que nos gusta tomar alcohol, tomamos alcohol, yo tomo alcohol, me gusta el vino, hay que tomar pocas cantidades. Lo que ha demostrado que hace que haya longevos que toman su vaso de vino es que ese vino no se toma solo. Y el vino ahí forma parte de un motivo de celebración y de encuentro con otros. Generalmente la familia, ¿no? Siempre que decimos, brindamos. ¿Y qué decimos cuando brindamos? Salud. ¿Y brindamos con soda? No, brindamos con vino, con whisky, con champán o con sidra, ¿no? Entonces yo creo que el concepto cultural del alcohol es tan importante como la cantidad de alcohol. En términos biológicos, no hay que tomar alcohol o no hay que tomar alcohol en cantidades. Pero eso es una boludez. Es como la boludez que dicen abajo en la publicidad. Beber con moderación, prohibida su venta a mayores de 18 años. ¿Cómo van a decir ese idiote si la cultura te genera a que no bebas con moderación? El ejemplo del Mundial. ¿Quién es el principal auspiciante del Mundial de Fútbol? Budweiser.
que es Quilmes, porque son los mismos dueños. Eso, en términos de juventud, es una epidemia de alcohólicos de acá a 4 o 5 años. ¿No nos estamos dando cuenta cómo se ha trasladado la publicidad del tabaco, que ya no tiene tanta impronta, a la publicidad del alcohol? Y dentro del alcohol a la cerveza. ¿Por qué la cerveza? Más barato. Samuel la tiene clara. Porque es barata y la pueden tomar todos. Acuérdense ustedes cuando eran chicos sus padres, ¿cuándo les daba a tomar vino? Los domingos. ¿Pero qué edad tenías? Grande. Ahora los chicos a los 13, 14, 15 años empiezan a tomar cerveza. Son los cirróticos que vamos a tener de acá a 10 años, 15 años. O alcohólicos con violencia, con accidente de tránsito, etc. El alcoholismo es un problema gravísimo, pero no es un problema genético, no es un problema biológico, no es un problema de los gramos de alcohol. El problema es la publicidad en el mundial. Eso es lo que les vengo a decir. Y el Fernet con coca. Bueno, pero ese es menos tóxico, digamos, pero también. El Fernet existe de hace, pero antes se tomaba un poquito así, de digestivo. Exacto. Pero ahora el Fernet con coca se toma cantidad. Entonces, la cultura está buenísimo. Tanto el ejemplo de la cerveza como el del Fernet con coca. En la película entra el hombre a su casa, lo primero que hace va a la heladera, saca una botella de cerveza y se lo toma. Exactamente. Entonces, eso es la cultura. Y la cultura, volviendo a las primeras frases, nos enferma mucho más que la biología. La cerveza es peor que la Coca-Cola porque tiene alcohol. Sí, pero las dos son problemáticas, porque el alcohol se vuelve azúcares, ¿no? Acuérdense que el alcohol viene son fenoles, etanol, viene de la fermentación de los azúcares. Por eso la uva se pisa. Los otros días... No la hagamos tan largo, para. Compro habitualmente gaseosas y fui a comprar y vi el precio y que están chupando. Bueno, fíjense, el precio fue en Canal 8 hace mucho tiempo, que me trajo algunos problemas. La leche era más barata que las gaseosas y que el alcohol. Hoy en las góndolas, fíjense, 1 litro de leche es más caro que algunas gaseosas y que alguna bebida alcohólica. Estamos en problema, ¿está? Ahí yo estaba en la charla con un brasilero en Sao Paulo que decía que tienen graves problemas de obesidad en Brasil y dice, desde que Brasil tiene, no sé si han ido a Brasil, a las ciudades, no les llamó la atención la cantidad de farmacias que hay. Muchas. ¿Vieron que hay farmacias? Entonces el tipo dice, mientras en el país haya más farmacias que panaderías, no nos vamos a curar, decía. Pero bueno, ahí estábamos hablando de, ¿qué enferma más el corazón? ¿O las coronarias o la cabeza? Y bueno, sin duda la cabeza. Bien. Con respecto al alcohol, el otro día no me puedo... Miriam, recién entra y ya vuelve a preguntar o decir. Pero ¿hace una pregunta o un aporte? Creo que es un aporte, porque hicieron una promoción, no me acuerdo en qué, que dijeron que la cerveza favorecía los huesos, y no me acuerdo... Bueno, falta... Bueno, y eso es listo. también, no soy la única. Las indicaciones son un problema de dos. ¿Cómo sostener el tratamiento entre los dos? Porque la relación médico-paciente también interviene, porque son el encuentro de dos tipos, con dos culturas distintas, con dos condiciones distintas, en los cuales van a establecer una serie de acuerdos que son complejos de sostener, ¿no? Un tratamiento de por vida, son cosas complicadas. Y después esto, ¿no? ¿Cómo si hay tantos medicamentos para resolver la enfermedad cardiovascular? Cada vez hay más enfermedad cardiovascular por todo esto que decíamos. Porque el auspicio principal del mundial es Budweiser y no cabrito de tras la sierra. Salame de la colonia. O salame de la colonia. El problema del salame, el chacinado ha sido un alimento extraordinario y que ha hecho la supervivencia del ser humano. ¿Por qué? Porque conservábamos carnes, proteína y grasa durante mucho tiempo cuando la temporada de caza no podía suceder. El único problema del chacinado es la cantidad de sodio, pero si no, es un alimento absolutamente saludable. Yo promuevo el consumo de salame. El problema es que hay que comerlo sin pan. Porque si vos comés salame con pan, y hice la prueba, escuchá, hacé la prueba, hagan la prueba, para que uno se hace, porque yo digo, no, capaz que estoy echando moco, pero miren lo que yo hice, yo agarré, que me gusta mucho el salame, y a mis pacientes de la zona de Oncativo y todo, les pido que me traigan salame,
Entonces yo me puedo comer, yo me siento y corto rodaje de salame y voy comiendo salame. Como una rodaja, 2, 3, yo me como un salame, poniéndole actitud me lo como. Pero, hagan la prueba. Si ese mismo salame lo vas comiendo con galletita, con una galletita, o con pan, te comes 2 salames. Parece magia. Yo lo hice la prueba con el asado. Yo me como 1 kilo de costillar. Hay que comerse 1 kilo de costillar, ¿no? Si después de comer el kilo de costillar no como más nada, yo tengo sensación de saciedad. Tengo que ir a dormir la siesta, a la noche no puedo comer nada, una sopa. Pero si después del costillar yo como un poco de flan con dulce de leche, puedo comer otra porción de flan y si me empuja un poquito me clavo un chorizo después. ¿Por qué? Porque el azúcar libera insulina, la insulina le dice a la cabeza, seguí comiendo. Es la insulino resistencia, el síndrome metabólico, etc. En cambio, cuando vos comes grasa, salame solo, carne, proteína y grasa, lo que liberás no es insulina, liberás leptina, que es una hormona que contrarresta la insulina. Y la leptina le dice al cerebro, ya está, saciedad. ¿Y uno siente saciedad? Completamente cierto. El domingo fui a comprar vino y en la vinoteca habían puesto para probar salame. Pero no había pan. ¿Qué te comes? 3 rodajitas. Claro, pero si... ¿Pero dónde está el pan? Bien. Volvamos a la actividad física. Volvamos a la actividad física. ¿Cuál es la actividad física que mejor previene el infarto? Caminar 30 minutos por día. Si Dios existiese... y ¿cómo? Bueno, hay gente que cree que Dios existe y gente que cree que no existe. Bueno, Dios existe. Dios, y Dios estuviera acá, y si a Dios le pudiéramos preguntar, che Dios, ¿qué le dirías a la humanidad para que viva más y mejor? Y Dios tuviera una sola posibilidad de respuesta, debería decir que caminen media hora por día. Levántate y anda. Bueno, pero ese no fue Dios, sí, que le dijo a Lázaro. Pero caminar exclusivamente. Caminar, no de shopping. No caminar mientras trabajas. No, caminar. Claro, muy bien. Eso, caminar caminando, digamos. Y dicen que es caminar por la... Ahí viene lo de Philip Morris que decías vos, Guido. Sí. Uno podría preguntarse, las empresas de comida rápida, los aparatos de hemodinamia y unidades coronarias, ¿no serán de los mismos, y los laboratorios, no serán de los mismos dueños? Ahora sí sabemos que Philip Morris fabrica cigarrillos y alimentos ultraprocesados. Son los mismos dueños. Y después viene el tema que alguien dijo estrés, creo que lo dijiste vos, también estresado, Guido. ¿Qué es estar estresado? Porque hay que pensar sobre eso también, ¿no? Por ejemplo, ¿su nombre joven? Eduardo. Vamos a suponer que a Eduardo dicen, bueno, tenés que operar estas coronarias de corazón. No, mierda, te agarró un cagazo bárbaro, digo, porque... No, pero vos tenés que operar a otro. Vos tenés que operar a otro. El estrés que tendría Eduardo no es el mismo que tiene un cardiocirujano. ¿Por qué? Es lo mismo que si me dicen a mí, toma, hacer el balance de esta empresa. Me infarto. ¿Por qué? Porque yo 2 más 2 es 6, ¿viste? No tengo idea de número. El estrés no existe como concepto cultural, es una respuesta de alerta, pero cada uno tiene un nivel de estrés diferente y lo estresan diferentes cosas. Cada uno dice, y en el fútbol pasa lo mismo. ¿Quiénes se infartan? Y los tipos que creen que en el fútbol nos jugamos la vida. A estos muertos le tenemos que ganar, hay que matarlos. Yo voy a la cancha y me gusta el fútbol, no tanto, pero me gusta. Yo cuando voy a la cancha, yo soy hincha de Racing de Nueva Italia, entro a la cancha y empieza el partido, debo tener 150 frecuencia cardíaca y me involucro con los jugadores de una manera brutal. La selección no me genera tanta pasión, pero hay gente que la pasión la pone en el fútbol y se apasiona de determinada manera que terminan infartándose. Por eso digo que el estrés es diferente en cada quien y en cada uno, y en lo que cada uno le deposita a eso que le provoca estrés. Si cada uno mira y se acuerda de su propia vida, ¿qué te generó estrés? Hay gente que deposita toda su vida en lo económico. Entonces ahora le importa un sorete
el mundial porque está preocupado si el dólar va a seguir subiendo o no, si las tasas de interés, si las LEVAC la van a cambiar o no. ¿Está bien? Como leí un WhatsApp me pareció genial. Todo el escalabro económico es una cortina de humo para que no veamos lo mal que juega la selección argentina. No al revés. Me pareció genial. Pero es un chiste que dice cómo somos nosotros. Para muchos, yo lo viví en la crisis del 2001. En la crisis del 2001 aumentó tremendamente la muerte súbita, aumentaron las gastritis, aumentaron los infartos agudos de miocardio y aumentaron las arritmias. ¿Se acuerdan de la crisis del 2001? Dramática. Cuando yo revisaba la historia clínica de mi fichero de consultorio, ¿quiénes infartaron? En general, los que tenían, a los que los agarró el corralito y habían depositado toda su seguridad en el dinero. Yo atendí en esa época, como atiendo ahora, qué sé yo, una chelista, que no sé por qué me acuerdo de esa mujer, una mujer grande que tocaba el chelo, ¿viste? Era chelista, es raro, por eso me acuerdo, porque yo, ¿quién toca el chelo? Ella, el corralito, fue como le dijeran, como si fuera una carrera de autos, o sea, no tenía la más puta idea, digo carrera de autos porque yo no conozco nada de autos. Entonces digo, lo que nos genera estrés a cada uno es distinto, hay elementos comunes en la sociedad. Obviamente que el tema que aumente el dólar y se dispara el dólar nos pone loco a todos. Pero hay gente a la que la pone más loca que a otra. Entonces a veces uno puede, en estos momentos de crisis, que es lo más divertido de esta charla, que uno pueda repensar dónde estamos poniendo los huevos, en qué canasta los ponemos, ¿no? Por eso digo, si un infarto te cura, que vos dijiste, aprendés a vivir, ¿no? Que dijiste, bien. Bueno, el fútbol puede ser una causa. Bueno, las sociedades occidentales han degradado el gregarismo humano de una necesidad a un hecho incidental. Y el hombre es gregario. Cada vez más personas aceptan una vida en la que están física y emocionalmente aislados el uno del otro. Sobre todo en las ciudades, ¿no? El celular. Nuestro medio ambiente ha cambiado y sin embargo nuestra fisiología ha permanecido igual. La biología, la genética es la misma, pero el entorno cambió. La sociedad, los vínculos cambiaron, la comida, etc. Somos las mismas criaturas vulnerables que se amontonan ante los terrores como hace 60.000 años. Cuando tenemos miedo, yo me acuerdo un paciente, ahora me lo acuerdo, que lo iban a hacer 4 bypass, el gaucho, y me llaman, es paciente mío, me dice, che, Presman, vení un paciente tuyo. Voy a verlo, él además el padrino de mi hijo y lo quiero enormemente. Le digo, che, gaucho, le digo, hay que hacerte 4 bypass porque tenés tapada 4 coronarias, bla, bla, bla. ¿Qué querés que haga? Le digo yo a él. Pensando, le aviso a tu familia, ¿viste? Es mi amigo, ¿qué querés que haga? Tenía en ese momento 70 y largo. Me dice, llámala a mi mamá. ¿No? No me lo olvidé más. ¿Por qué? Porque uno, ante el miedo, busca a alguien que te abrace, que te contenga. ¿No? Pues esto el terror que hace, te junta, abraza a tu germo, a los chicos, ¿viste? Uno se agrupa. Es una cuestión gregaria del hombre. El altruismo recíproco está codificado en los genes de la especie humana. Y esto viene desde miles de años, que el hombre salía a cazar, la mujer cuidaba la cría, y alrededor del fuego, ¿qué hacía? Nos contábamos historias. El hombre es un animal que cuenta historias. Las historias que nos contamos van a ser las que nos construyan la salud o nos construyan la enfermedad. Lo que se llama la medicina narrativa. ¿Qué relación hay entre enfermedad, muerte y algunos factores de riesgo? Y acá prepárense. Vivir solo o estar solo, estar aislado, tiene un impacto del 45% en la mortalidad. Beber alcohol, lo que preguntabas vos, el 30%, la obesidad el 20% y la contaminación del aire el 5%, el cigarrillo. O sea que tiene, volvamos a la frase aquella, ante el infortunio de los pueblos, las dificultades, las angustias, las condiciones de vida, el colesterol, la diabetes, la hipertensión, el cigarrillo son unas pobres causas. Y acá está detallado esto que yo les digo para que vean que no es verso. Esto es la revista de Lancet. ¿Cómo? La soledad. Por eso ustedes
tienen menos probabilidad de infartarse hoy, ahora, que ayer. ¿Por qué? Porque ustedes ponen hoy a las 5 de la tarde, quedarse en la casa, viendo tele, que tiene que abrigarse, vestirse, venirse hasta el centro de ciencia económica, juntarse con todos los otros contadores, escuchar cosas que... Esa actitud gregaria les da calidad y cantidad de vida. ¿Se entiende? Y a su vez escucharon cosas nuevas, raras, un tarado que dice que es más sano el costelete cerdo que la barrita de cereal. Todo eso les previene del infarto. Perdón. He escuchado yo los otros días. Perdón, no, lo dejamos para después que termine, pues ya terminamos. Es sobre la soledad. Sí, pero después lo seguimos, guárdatela, Guido. El afecto y la solidaridad, sí, Noam Chomsky, ¿quién lo conoce? Ah, bien. El afecto y la solidaridad son emociones humanas. Una de las principales funciones de la propaganda y el adoctrinamiento es quitárnoslo de la cabeza, ¿no? Y es lo que hace que la especie sobreviva, el afecto y la solidaridad. Y este es un tipo, Daniel Gilbert, que lo pueden encontrar en la web. Los individuos y la sociedad no tienen los mismos objetivos. Las personas quieren ser felices y la sociedad quiere que los individuos consuman. Este dilema se ha resuelto convenciendo a los individuos que consumiendo alcanzarán la felicidad. Y esto pasa en la comida, que da una sensación de placer inmediato, las tortitas de la Franceschini, pero que a su vez nos dan ganas de comer otra y otra y otra. Y creemos que vamos a ser felices cuanto más consumimos. Pero esto no es porque seamos malas personas, porque así ha sido la vida. Cuando uno está angustiado, ¿qué hace? Va y come. Y cuando uno está triste, o no come, pero siempre está la comida de por medio, porque está la supervivencia. Por eso cuando apenas uno nace, se prende la teta y come. ¿Está bien? El problema es cuando los alimentos que antes tenían una accesibilidad, unas características y unas condiciones más permeables a que la especie viva más, hemos reemplazado por grasas, sales y azúcares de manera intensa que nos vuelven adictos a ese tipo de comportamiento y que confundimos placer con felicidad. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con otras adicciones. Este tema del consumiendo, ¿qué es lo que pasó en el 2001? Dejó afuera de la sociedad de consumo a mucha gente que se infartó y se murió por esa condición. Ahí termino, ya termina, ahí termina, ahí. Y terminamos, mira, es lo último. Las patologías cardiovasculares son enfermedades de transmisión social. Jóvenes, muchísimas gracias por esta larga hora de escucha.